Ahora vamos a platicar de otra enfermedad conocida como tizón de fuego, la cual es originada por Erwinia milobora. Estados Unidos, Turquía y China son los principales países productores de manzana. En todo el mundo se producen 89 millones de toneladas de manzana al año. China es el mayor productor, con un volumen de 44 millones de toneladas al año, seguido de Estados Unidos con 4 millones de toneladas. China y Estados Unidos producen juntos más del 50% de toda la producción del mundo. En el 2017 la producción de México alcanzó 714,000 toneladas y se espera que se incremente a medida que nuevos árboles entren en producción y las buenas condiciones de crecimiento conduzcan a un mayor rendimiento. El mayor estado productor es Chihuahua, el cual ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos 10 años debido a la inversión en nuevos huertos de alta densidad y la expansión lenta del área de plantación. Temperaturas que van desde los 5 hasta los 30 grados centígrados, pero la óptima es de 27 grados centígrados. Esta bacteria se reproduce en 20 minutos aproximadamente, lo que da como resultado que al cabo de 10 horas una sola bacteria produzca una población de más de 1 millón de microorganismos. Sorprendente, ¿verdad? Erwinia milobora es capaz de desarrollar la enfermedad conocida como fuego bacteriano, o tizón violento, o fogón, o tizón de fuego. El fuego bacteriano es una enfermedad de importancia económica por diversas razones. Afecta a especies de gran interés comercial. Es altamente contagiosa y por tanto de rápida expansión. No existen métodos de control eficaz. El fuego bacteriano ha sido descrito en más de 200 especies de plantas de 40 géneros pertenecientes a la familia de las rosáceas. Sin embargo, la mayor parte de las especies afectadas pertenecen a la subfamilia Maloide, y a ella pertenecen los géneros de frutales más frecuentemente afectados: pedal, manzano, membrillo y níspero. Como hospederos secundarios tenemos al níspero del Japón, Cotoneaster, espino de fuego, y el espino albar, o blanco o majuelo. El fuego bacteriano se describió por primera vez por Curry en 1780 en el estado de Nueva York, Estados Unidos, extendiéndose posteriormente a todas las zonas circundantes de Canadá y a otros estados de la zona atlántica. En 1977, el fuego bacteriano solo había sido descrito en 15 países. Sin embargo, en la actualidad, el número de países en los que se ha descrito ha ascendido hasta 45. Tras 50 años de diseminación en Europa y Asia, el seguimiento de su diseminación evidencia que esta enfermedad es considerablemente más grave en zonas templadas y húmedas que en aquellas más secas y frías. Está considerada como la enfermedad más devastadora de frutales de pepita en algunos países de Europa y Norteamérica, y es extremadamente peligrosa para el cultivo de peral y de manzano. Si se dan las condiciones climáticas favorables y las especies son muy sensibles, la producción se reduce considerablemente y en algunos casos puede llegar a ser prácticamente nula. El fuego bacteriano no es solo destructivo para la cosecha del año en curso, sino también para las propias plantas. La muerte de yemas de flor, ramas y árboles enteros de variedades sensibles en pocos meses puede comprometer también la producción en años posteriores. También se tienen consecuencias negativas para el sector viverista, puesto que no solo es un problema asociado a la producción, sino que la prohibición de exportación a países libres de la enfermedad origina además pérdidas económicas indirectas. La exportación de frutos también puede ser afectada, ya que existen países libres de fuego bacteriano como Japón y Australia, que imponen enormes restricciones a la importación de frutos procedentes de países en los que la enfermedad está presente, como Estados Unidos y Nueva Zelanda. Veamos con qué efectores cuenta esta bacteria. El primero es el hexapolisacárido, el cual ayuda a la bacteria a evadir la respuesta de defensa de la planta. Es el responsable de los exudados característicos de la enfermedad. Además, ayudan a obstruir el sistema vascular de la planta. Proporciona protección a la bacteria cuando faltan nutrientes y agua, y se encuentra involucrado en la formación de biofilm.
Pero el principal mecanismo de patogenicidad, y sin él no se da la infección, es el amiloborano, el cual consiste en repeticiones de residuos de galactosa y ácido glucurónico. Imagínate que tenemos unas peras sanas y les inoculamos a Erwinia milobora y las dejamos incubar de 4 a 7 días. Lo que observarías serían estas lesiones, que nuestras peras testigo no tienen. Otro efector es el levano. Químicamente se clasifica como un polifructofurosano. Sin él se incrementa el tiempo de aparición de síntomas. Ahora, si inactivamos el gen que codifica para el amiloborano y volvemos a inocular a unas peras sanas, las lesiones que observamos con la cepa nativa de Erwinia milobora ya no se presentan en la cepa que se inactivó el gen que codifica para el amiloborano. Pero cuando a esta bacteria, que ya no es capaz de producir el amiloborano, le insertamos un plásmido que codifica para dicho gen, entonces la bacteria recupera su capacidad infectiva. Como ya había mencionado, el levano es un polifructofurosano, el cual es producido por Erwinia milobora. Se ha demostrado que sin él, el tiempo de aparición de síntomas se incrementa. La faciolotoxina-like es capaz de producir el fenómeno de clorosis en las hojas. También produce arpinas, las cuales son proteínas que abren los canales de potasio, interrumpiendo así la función de la mitocondria. Existen algunos elicitores que son capaces de inhibir la respuesta de hipersensibilidad y del estrés oxidativo. Como ejemplo tenemos a las proteínas DAS-A y E, que inhiben al ácido salicílico y que a su vez impiden que se dé la respuesta de deposición de calosa. Esta bacteria tiene un metabolismo a base de sorbitol. Desafortunadamente para las manzanas, el sorbitol abunda en las plantas de la familia de las rosáceas. Además, es capaz de producir un sideróforo conocido como desferrioxiamina, o DFOS, el cual es capaz de capturar el hierro del tejido de la planta para proporcionárselo a la bacteria. Y finalmente, pero no menos importante, este microorganismo presenta plásmidos, que le ayudan a ser tolerantes o resistentes a los antibióticos que se emplean para su tratamiento. Todos estos efectores ayudan a Erwinia milobora a infectar a árboles de manzana y peral y permiten observar los siguientes síntomas y signos que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la puerta de entrada para este microorganismo? Vamos a averiguar. Resulta que Erwinia milobora puede penetrar en las flores a través de aberturas naturales, los cuales incluyen estigmas, anteras y estomas de los sépalos, además de los nectarios, y se multiplica principalmente en el estigma. Los primeros síntomas que podemos observar en las flores es un aspecto húmedo. Posteriormente se marchitan, se secan y pueden adquirir un color naranja o entre pardo y negro. En ocasiones pueden verse afectadas solo una o varias flores de un corimbo, aunque finalmente se produce la muerte de todas las flores del mismo. Las flores necrosadas permanecen en el árbol. La bacteria se multiplica y la infección avanza hacia el pedúnculo floral, el cual, al ser colonizado, se necrosa. Finalmente, esta bacteria ha logrado alcanzar las ramas. Los pedúnculos también podrán tener un aspecto húmedo y adquirir un color verde oscuro y, en último término, pardo o negro, y a veces exudan pequeñas gotas que corresponden al signo de la enfermedad. Los exudados se pueden presentar en dos formas, en gota o filamentos mucilaginosos, los cuales pueden tener dos variantes de color, blanquecino o amarillento, y están formados por un gran número de células bacterianas, las cuales están protegidas por mucopolisacáridos y constituyen una importantísima fuente de inóculo y facilitan enormemente la dispersión de la bacteria. Es más frecuente observar estos exudados cuando el grado de humedad es elevado, a primeras horas de la mañana o tras lluvias o tormentas. En ocasiones la producción de exudados puede ser muy abundante, especialmente en los frutos inmaduros. Los frutos pueden verse afectados desde el comienzo de su formación hasta la madurez. La bacteria
Puede penetrar a través de las lenticelas o bien de heridas, especialmente lesiones producidas por granizo. Los frutos afectados presentan inicialmente un aspecto húmedo y más tarde se oscurece. De esta manera se manifiesta la necrosis del tejido. En el interior se observan zonas de aspecto vítreo o húmedo. Finalmente los frutos quedan momificados en el árbol o caen. Las infecciones son posibles tanto en la brotación como en aquellas fases en las que tienen lugar la formación y crecimiento activo de brotes herbáceos, durante el inicio del verano y otoño. Se puede apreciar un oscurecimiento de los brotes que muestra una pérdida de rigidez y se curvan de una forma característica que se conoce como cayado de pastor. En los tejidos subepidérmicos de los brotes se pueden observar estrías de color pardo rojizo y aspecto húmedo en la zona de avance de la infección. En condiciones favorables los síntomas pueden avanzar en pocos días, hasta 15 o 30 centímetros en el brote. Cada ciclo de infección suele finalizar con la formación de cancros, ya que estos son una forma de supervivencia de Erwinia milobora, cuando las condiciones ambientales no son favorables para la bacteria. Dado que los cancros se forman cuando la infección disminuye, pueden aparecer a finales de primavera, verano u otoño. El aspecto externo de los cancros no es muy característico, puesto que a veces solo se observan zonas decoloradas o deprimidas en la corteza, que en ocasiones se agrietan, delimitando así la zona afectada. Al levantar la corteza en la zona de un cancro, se observan estrías de color pardo rojizo y aspecto húmedo en el parénquima cortical. En dicho parénquima, la zona afectada puede presentar límites difusos, lo que indica que la bacteria está activa en la zona de avance de la infección. En cambio, los márgenes bien delimitados y agrietados indican que la planta ha sido aislada del patógeno, impidiendo así la progresión a los tejidos sanos. La bacteria puede sobrevivir el invierno en los cancros, en las ramas o en los troncos. También en los cánceres localizados en otras rosáceas como lo son frutales como cerezo, durazno, frambuesa, zarzamora, tejocote y membrillo, y de ornato como el piracanto, pie de gallina, pata de león, manto de Nuestra Señora, en San Guillermo, pedunla, alba, entre otras. Ahora, entender el ciclo de la enfermedad es muy sencillo. Ya sabemos que la bacteria puede sobrevivir en cancros del invierno pasado y que a través de insectos, lluvia o herramientas de poda, la bacteria puede ser diseminada y penetrar a plantas sanas. También sabemos que la bacteria puede penetrar en las flores a través de aberturas naturales, incluyendo estigmas, anteras y estomas de los sépalos y nectarios. Las flores necrosadas permanecen en el árbol. La bacteria se multiplica y la infección avanza hacia el pedúnculo floral, que también aparece ennegrecido, alcanzando finalmente las ramas. Recordemos que la presencia de exudados son una fuente de inóculo que se puede diseminar fácilmente con ayuda de la lluvia o de insectos a otros sitios de la misma planta, como los frutos o incluso a otras plantas. En los frutos penetra a través de las lenticelas o de heridas, especialmente lesiones producidas por granizo. En los brotes vegetativos pueden ser afectados y después formar nuevos cancros donde la bacteria invernará. Dentro de los factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad tenemos temperaturas medias diarias de 15 grados centígrados o más, la presencia de rocío, lluvia o granizo. También al realizar aplicaciones foliares de insecticidas, ya que equivale a una precipitación pluvial. El riego durante la época de floración también representa un grave riesgo para esta enfermedad. Las plantaciones de alta densidad disminuyen las distancias para que la bacteria ataque a nuevos huéspedes. El uso inadecuado de bactericidas, la no rotación de productos, dosis incorrectas, aspersiones realizadas en momentos inoportunos, pueden ocasionar resistencia. Las deficiencias o excesos nutricionales también pueden favorecer el desarrollo de esta enfermedad. Ahora veamos cómo es el diagnóstico para esta enfermedad.
El diagnóstico de la enfermedad o la detección de Erwinia millebora se basa para la máxima fiabilidad en un método integrado que incluye tanto el aislamiento como técnicas serológicas y moleculares, existiendo dos posibilidades: que tengas muestras con síntomas de tizón de fuego, y si es así, entonces emplearíamos esta marcha para su diagnóstico. Pero entonces, comencemos hablando de las muestras. Las muestras con síntomas para el diagnóstico de fuego bacteriano deben de estar compuestas preferiblemente por flores, brotes, ramitas, hojas, frutos, todos con necrosis y con exudado si es posible, o los tejidos subcorticales descoloridos, después de pelar la corteza de los cancros en ramitas, ramas, troncos o collar. Las muestras deben procesarse lo antes posible después de la recolección y almacenarse de 4 a 8 grados centígrados antes del análisis. Las muestras recolectadas deben ser divididas en dos grupos, uno para el aislamiento del microorganismo y el segundo grupo se obtiene extractos de las plantas para realizar pruebas rápidas. Estas pruebas facilitan el diagnóstico presuntivo en plantas con síntomas. Detectan desde 1 por 10 a la 5 a 1 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonias de Erwinia millebora por gramo de muestra, que corresponden a las concentraciones mínimas que habitualmente están presentes en muestras sintomáticas. Debe realizarse al menos dos pruebas basadas en diferentes principios biológicos. Una puede ser una prueba serológica, preferiblemente con anticuerpos monoclonales específicos. La otra, una prueba basada en PCR o sus variantes. La decisión sobre las pruebas seleccionadas deben basarse en un análisis comparativo de la sensibilidad y especificidad de las diferentes técnicas en cada laboratorio, el número de muestras a analizar. La muestra puede almacenarse en frío después del procesamiento durante un máximo de 2 semanas, en caso de que se requieran más pruebas. Los métodos de aislamiento y la obtención de cultivos puros de Erwinia millebora, aunque requieren varios días, permiten la posterior identificación y verificación del poder patógeno. Además, de acuerdo con la norma PM7/20 publicada por la Organización Europea para la Protección de Plantas, recomienda que los protocolos de diagnóstico de Erwinia millebora deben de contemplar como prueba definitiva el aislamiento de este microorganismo, además de las pruebas de patogenicidad que confirman la presencia del patógeno. Se deben tomar porciones de la zona límite entre la zona sana y la enferma, o de tejido con síntomas muy recientes. Los medios de cultivo recomendados, tanto en forma líquida para los enriquecimientos como sólida para los aislamientos, son los medios no selectivos B de King, SNA y el semiselectivo CCT. Se aconseja el uso de los 3 medios sólidos a la vez para mayor fiabilidad. Después de una incubación de 24 a 48 horas en medio B de King, puedes observar el crecimiento de Erwinia millebora, el cual es muy rápido. Sus colonias son blancas, circulares, con un diámetro de 2 a 5 milímetros y de consistencia mucosa. En este medio permite diferenciar las colonias de Erwinia millebora de las de Pseudomonas syringae, ya que estas últimas producen un pigmento fluorescente visible bajo la luz ultravioleta. En el medio SNA, con un 5% de sacarosa, Erwinia millebora muestra unas colonias blancas, circulares y mucosas, típicamente abombadas, de 3 a 7 milímetros de diámetro después de 48 horas de incubación. El aspecto abombado se debe a la producción de levano a partir de la sacarosa presente en el medio. El medio semiselectivo CCT contiene como fuentes de carbono sacarosa y sorbitol, y como ingredientes para favorecer la selectividad tiene altergitol aniónico, el nitrato de talio, la cicloheximida y el cristal violeta. En consecuencia, el crecimiento de Erwinia millebora es algo más lento. Tarda de 48 a 72 horas, pero la morfología que muestran sus colonias es muy típica. Son circulares, abombadas y mucosas, de 2 a 6 milímetros de diámetro, un color violáceo pálido y superficie lisa y brillante. El medio CCT tiene un buen nivel de selectividad. Si bien otras bacterias comunes asociadas a las plantas como Panthea glomeras y Pseudomonas sp pueden crecer en él,
Su crecimiento se ve ligeramente inhibido y muestran una morfología colonial diferente. Los análisis de plantas asintomáticas deben realizarse en verano o a principios de otoño para aumentar la probabilidad de detectar a Erwinia milobora. El análisis directo de muestras asintomáticas suele ser negativo para Erwinia milobora debido a la baja población bacteriana. En consecuencia, se aconseja un paso de enriquecimiento. Cuando tienes muestras asintomáticas o partes de un huerto al cual fue tratado con cobre y estás tomando tus muestras para ver si todavía existe la bacteria, o cuando te llegan al laboratorio muestras con síntomas muy antiguos, o si este año fue desfavorable para la bacteria, para Erwinia milobora, o estás recolectando muestras en invierno, muy probablemente la cantidad de bacterias va a ser muy baja. Entonces tenemos que incrementar la población de Erwinia milobora cultivable de esta muestra para poder tener un resultado certero. Estas muestras se van a macerar en un tampón antioxidante recién preparado. Se recomienda el uso de 2 medios validados, uno no selectivo como el BD-King y otro semiselectivo como el CCT, ya que desconocemos la composición y el número de microbiota acompañante. Una vez que tenemos el extracto preenriquecido, se deben de realizar a la par tanto el aislamiento como pruebas rápidas, una prueba de ELISA y una prueba de PCR. Y si alguna de estas dos pruebas da positivo, entonces continuamos con el aislamiento en medios de cultivo, que ya se mencionaron, y buscamos morfologías coloniales típicas de Erwinia milobora para someterlas posteriormente a pruebas para la identificación a nivel de especie. Ya sea que trabajes con muestras asintomáticas o con muestras con síntomas típicos, a partir de los aislados que tengas, una vez que ya se tiene identificada la bacteria como Erwinia milobora, se debe de realizar una prueba de hipersensibilidad en tabaco, la cual es positiva, y además confirmar su patogenicidad. Para ello, además de las peras inmaduras, se ha demostrado que los frutos inmaduros de plantas hospederas como el níspero o de frutales de hueso como el melocotonero o el albaricoque también pueden ser inoculados, provocando en ellos la aparición de necrosis con exudados en pocos días. A nivel de campo, para monitorear las huertas, puedes recomendar el uso de estos kits inmunológicos rápidos para una detección pronta de la enfermedad. Ahora conozcamos un poco sobre el manejo integral de esta enfermedad. Se recomienda un riego pesado antes de la floración y no regar durante este periodo, sino hasta la caída de los pétalos. Debes verificar la resistencia al antibiótico que se va a aplicar mediante un antibiograma. Los antibióticos que se recomiendan son casaguamicina, tetraciclina, clomequina y streptomicina. Cuando la temperatura sea igual o inferior a 15.5 grados centígrados, y durante la floración se deben de realizar aplicaciones de bactericidas cada 4 días. Se debe de repetir las aplicaciones después de la presencia de lluvia o granizo dentro de las 6 horas posteriores. Existe una serie de materias activas que no presentan acción inhibitoria directa sobre la bacteria, pero que poseen cierta actividad de control del fuego bacteriano, como el fosfetil-al, la prohexadiona de calcio, el benzodiazión, las arpinas y los estimulantes de mecanismos naturales de defensa de los árboles como el aceite de orégano o el uso de reguladores de crecimiento como el apogee. También se pueden utilizar microorganismos como Pseudomonas sp, Bacillus subtilis, Pantheaglomerans, Eurobasidium pullulum para tratar de disminuir la incidencia de esta bacteria. Recuerda recomendar sacar colmenas de un huerto y dejarlas descansar 48 horas antes de introducirla a una nueva huerta. En invierno, recuerda que se debe de realizar podas y aspersiones a base de cobre. Retirar todos los cancros. Es recomendable mantener en constante revisión la huerta y recuerda eliminar las partes afectadas de las plantas. Cuando elimines las ramas, recuerda cubrir sus bordes con pasta bordelesa. Es muy importante recordar desinfectar tu herramienta y tu solución debe ser cambiada mínimo cada 2 horas. Todo esto para no diseminar la enfermedad, y el material sospechoso junto con los cancros deben de quemarse fuera de la huerta.
Recuerda que debes emplear plantas o varetas certificadas para evitar que la enfermedad llegue a tu huerta. Un solo cancro es capaz de infectar media hectárea. En conjunto, estas pequeñas acciones ayudan a evitar que el fuego afecte las huertas de pera y de manzana. Finalmente, esta enfermedad está regulada por la norma oficial mexicana NOM 007 Fito 1995, la cual establece los requisitos fitosanitarios y especificaciones necesarias para la importación de material vegetal propagativo, en la que se establecen los requisitos fitosanitarios y especificaciones para la importación de material vegetal propagativo. Aquí tenemos el ejemplo de las estacas de esquejes de piracanto, las cuales deben de provenir sin hojas y se les debe dar un tratamiento previamente. Muchas gracias por tu atención. Cuídate, hasta pronto.